Mi nombre es María Isabel Santos, soy profesora de educación diferencial. Con 13 años en aula, ya estoy casi por mi séptimo bienio, así que ahí. Trabajo en un liceo municipal, técnico profesional, y llevo como aproximadamente 7-8 años de educación pública. Y no pretendo salir de ahí en absoluto, pero que no pase. La mesa número 5, con el nombre Experiencias sobre Interculturalidad e Inclusión, diálogos críticos. En primera instancia, bueno, recordarles que la presentación es de 10 minutos. Yo les voy a ir avisando, por supuesto, cuando queden, creo que 5, 2 y 1 minuto. La primera ponencia con la que vamos a comenzar nos presentará Camila Navarro Pino desde la región de Tarapacá, de Iquique. Profesora de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Arturo Prat, compartirá su presentación basada en una práctica educativa del feminismo popular e interseccional, analizando cómo las comunidades educativas, especialmente de mujeres migrantes y locales, crean estrategias pedagógicas colectivas para enfrentar las crisis sociales, económicas y migratorias. Su ponencia se titula Educación y Feminismo Popular e Interseccional en tiempos de crisis en Tarapacá. Voy a tratar de ser lo más concisa en la presentación porque es larga, así que voy a tratar de resumir. Bueno, primero, para que podamos seguir con la diapositiva, también la siguiente. La presentación es Educación y Feminismo Popular e Interseccional en tiempos de crisis en Tarapacá. Yo soy iquiqueña y he habitado gran parte de mi vida en la región de Tarapacá. Y me parecía relevante poder hablar un poco de lo complejo y las complejidades que implica activar feminismo en un territorio marcado por la migración, marcado por los discursos de odio, por la instalación de la ultraderecha y también el poder pensar desde ahí la educación como un medio de transformación. Y desde ahí me parecía importante partir diciéndole que esta presentación viene desde lo pedagógico, desde el norte migrante, desde el activismo político, no necesariamente desde la academia y desde el medio político que significa la educación. Vamos a la siguiente. Ya, para partir, la idea es poder ir conceptualizando y relevar algunas autoras que me imagino que sí conocen, entre ellas Julieta Kirwood. Me parece interesante porque yo viví un momento en Santiago. Cuando viví en Santiago vine a una primera jornada del Círculo Amanda la Barca donde abordamos los feminarios y en el último capítulo del feminario habla con respecto a la educación y de ahí se levantan los primeros encuentros más allá de educadoras y pedagogas, sociólogas, se menciona ahí otras profesiones, mujeres de oficio que se juntaban a hablar con respecto a cómo ser transversal a la educación desde los feminismos. Y desde ellas hablaba de discriminaciones en clave de la clase, la raza, y también con respecto a la lógica del poder. Vamos a la siguiente. Bueno, no puedo tampoco dejar de mencionar a Angela Davis de Mujeres, Clase y Raza, y sobre todo en el capítulo que habla con respecto a la educación, y cómo desde el movimiento de las mujeres negras empieza a relevarse el movimiento feminista que parte desde ellas, ¿verdad? Desde la lógica también de lo que vivían como desde el racismo. Y cómo de ahí se van juntando con las mujeres y la importancia del concepto que está en la presentación de interseccionalidad con respecto a esa lógica de poder entender que no vamos a sufrir las mismas opresiones siendo una mujer blanca, una mujer migrante, una mujer negra o una mujer que viene de Tarapacá. Acá también me gustaría relevar educadoras populares que tenemos en Latinoamérica como Ana Felisa Torres. Ella también vuelvo a tomar la lógica del poder, repitiendo algunos conceptos con respecto al poder como dominio de su visión y la posibilidad de que la educación popular sea una herramienta para que podamos deconstruirnos con respecto a aquello. Y por último, ¿verdad? Claudia Corol, que yo creo que todas mucho hemos leído, también desde el feminismo libertario, la necesidad también de poder entender la educación popular como una herramienta emancipadora, que nos permita entender dimensiones, pero acá ya más allá de los feminismos, sino también desde lo comunitario. Entonces Claudia Corol también nos va aportando algo que va a ser importante para esta presentación, que tiene que ver con ya de empezar a mencionar a
mujeres que viven problemas de hacinamiento, a mujeres trans, a diversidades sexuales, sexogenéricas. Y ya, para terminar con la parte más teórica, la situación de crisis. Y acá me costó relevar quizás autoras desde una línea más marxista, socialista, desde lo comunitario y libertario, porque hay poco con respecto a lo que hoy reconocemos como una crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Verdad? Ha salido de alguna otra manera en las otras exposiciones, pero es importante relevar que cuando hablamos de crisis hablamos de inestabilidad, de inseguridad, de miedo, y podríamos decir que constantemente en Latinoamérica hemos vivido crisis, porque en ese libro de Riesgo Político de América Latina, 2024, que bueno, escrito en su mayoría por políticos, hace relevar lo que significa la América Latina en situaciones de crisis, de vulnerabilidad, de pobreza. Pero en realidad siempre América Latina ha estado cruzada por eso. Y ahí puse como referencia a Jimena Jara, que es como quizá un aporte para quienes les guste lo que tiene que ver más con esta situación más de crisis políticas y comunicacional, para ir observando algunos discursos de cómo poder abordar. Y aquí nos reúne. Y acá quiero mencionar a Patricia Castañeda, académica e investigadora feminista mexicana, educadora popular, que no es una investigación sobre las mujeres, sino que se trata de una investigación que se realiza con y por las mujeres. Y esto marca una diferencia sustantiva. Y por eso les decía que lo que estoy presentando no se sitúa desde la academia, sino desde la experiencia in situ y desde la práctica propiamente tal. Y también como una forma de poder visibilizar las resistencias de compañeras feministas en la región de Tarapacá y entender la educación como un medio de transformación. Ya, antecedentes. Crisis migratoria, crisis humanitaria, crisis de seguridad. En la primera foto aparece Colchane. Es una de las comunas, una de las 7 comunas de la región donde yo vivo, que además es la frontera y la entrada con Bolivia. Y abajo una foto muy horrible de el año 2021, que fue un elemento gatillante en materia de crisis comunicacional, política, socioeconómica y desde la georreferencia también, que fue esta quemada de coche en Iquique, específicamente en el centro de Iquique, en plena crisis migratoria, que marcó un antes y un después, porque es una escena específicamente de mucha violencia y de mucha decadencia humana. Ahora, ahí aparece una noticia, no se ve porque no tenemos internet, pero la migración sigue, hoy 2025, sigue presente y ha aumentado. Crece un 46,8 en 5 años y la mayoría son venezolanos, entendiendo también esa migración como una situación política, ¿verdad? Una migración política. Y también plantearles ahí un dato, ya desde lo educativo, y es que usualmente en la región de Tarapacá no se dejan dar ITES. ¿Saben lo que son los ITES? Es la identificación, ¿verdad?, que se le da provisoria a los estudiantes migrantes. O sea, ese es el ingreso que sigue estando en estas regiones y donde tenemos las prácticas. Y ahora voy más a lo práctico. Acá tenemos la experiencia, esto es Alto Hospicio, Comité Nueva Esperanza 2022, el Comité Unión de Esfuerzo 2024, La Pampa. La Pampa y el Boro son las tomas más grandes que tiene Alto Hospicio. A Pañales de Ampo, Paso de las Nudas, se llama así a propósito del proceso migratorio, donde tenemos 2 organizaciones que vamos a relevar. Y acá la parte ya más metodológica. Comentarles que ocupé 3 instrumentos: un cuestionario validado por una compañera, socióloga Belén Flores, una entrevista a Ampo y a Pañales, que son organizaciones feministas que voy a mencionar después, sobre qué experiencia de educación popular han aplicado en sus prácticas, y un encuentro de autocuidado con mujeres del Comité de Unión de Fuerza que están adelante. Y a todas esas organizaciones anteriores mencioné que ahí voy a relevar, pero por lo menos 8. Bueno, y la primera pregunta del cuestionario era esta: ¿la educación popular era o es un alineamiento dentro de tu organización? Y acá es interesante porque contestaron 12 encuestadas de las distintas organizaciones, y en su mayoría podemos ver con un, no veo bien los porcentajes, pero con un 50 y un 47,7, la respuesta era sí, de manera explícita, declarada como los principios de la organización, y sí de manera intuitiva. Solamente una persona contestó no. Vamos a la siguiente. Ahí, haciendo referencia que entendemos la educación popular como una práctica educativa anticolonial. Después, cuando le preguntamos como por qué comunidades habían trabajado, la mayoría eran mujeres madres migrantes, infancia y juventud migrantes y mujeres migrantes, más allá que tuvieran declarado esa área de acción. Vamos a la siguiente. Cuando le podíamos preguntar, ¿podría hacer un ejemplo con respecto a la educación popular en su trabajo?
mencionar tantas cosas que a mí me parecieron interesantes, porque tienen que ver con los principios de la educación popular, levantando en conjunto con una junta de vecinos, espacios de juegos y de cuidado, como es el juego que presenta la compañera después, experiencias, intereses y necesidades colectivas, validando las experiencias de las mujeres. Vamos a la siguiente. Y acá quiero abordar con también algunas citas de Ana Felisa Torres, que habla sobre lo importante de abordar la educación popular desde las emociones y desde la subjetividad. Y acá voy a hablar de esto antes de plantear las prácticas de educación popular. Y es que me parece interesante que podamos entenderlo también desde el cuerpo oprimido. Hoy día en la mañana hemos hablado mucho de cómo nos situamos desde la acción política, feminista, disidente, sexogenérica, desde el cuerpo. O sea, desde el cuerpo oprimido eso nos puede hacer la diferenciación porque hablamos de educación popular y no de educación popular feminista, ¿verdad? Lo sabemos, yo acá tengo que mencionar a Pablo Freire también, porque es importante en los lineamientos de educación popular feminista contra lo bancario, que se mencionó también en temprano. Y acá hay sellos latinoamericanistas, reflexión crítica de los participantes, no habla de la diversidad de mujeres, acá podemos considerar la necesidad de poder hablar de las diversidades y el abordaje también de las emociones. Entonces, acá es que fui resumiendo y nos dimos cuenta que en la educación popular podríamos considerar tres elementos. Uno, la práctica como punto de partida, o sea, no voy a levantar la teorización, sino antes de practicarla. La práctica para transformarla después de la teoría. Y por último, que si voy a la teoría, lo hago con anteojos, ¿verdad? Con esos anteojos que yo me coloco pensando que ya conozco la realidad. O sea, yo voy a teorizar, pero de construcción en proceso de construcción. El uso de técnicas participativas, y acá también me parece eso relevante, o sea, vamos a generar técnicas participativas, pero con un medio y no como un fin. Y acá quiero hablarles de AMPRO y Apañales, de experiencias de talleres antirracistas en comunidad educativa, donde se trabaja primero desde el cuerpo, se lee la historia de un compañero o compañera y se hace un juego de rol y se dramatiza, una historia de viaje, donde la migración sabemos que está marcada por el viaje. Entonces, se leía una historia de cualquier persona que podía estar en el espacio educativo, en el espacio de encuentro, y las personas se reconocían, donde al principio partían diciendo, yo no me reconocía como migrante, hacían el ejercicio, escuchaban la historia, otra persona decía, bueno, esa es mi historia, y después decía, la verdad es que yo también he migrado en algún momento. Y acá es relevante algo también porque se genera un espacio práctico de mujeres migrantes a otras mujeres migrantes, que es amplio. De ahí nos hablamos y decíamos, esas mujeres migrantes se sentían más cercanas con mujeres migrantes porque en el miedo de la ilegalidad, ¿verdad? Poder eso, vivirlo con otras mujeres chilenas, le hacía sentir insegura. Acá otra experiencia que tiene que ver con lo de los ecopañales de Castellano. Con los ecopañales que está anterior, que es una organización de mujeres y madres, donde también desde la educación popular plantean una idea que es pedagogizar, desde la pedagogía, situaciones cotidianas como la maternidad. ¿Qué resultados tenemos en la anterior? ¿Qué resultados tenemos? Hicimos después otra metodología, que fue un trabajo de autocuidado, pero con un comité que ya llevábamos un tiempo trabajando. Y cuando le preguntamos qué resultados tenemos de trabajar con otras mujeres, de avanzar en eso, hay una palabra que acá se repite, no la voy a decir, pero todos hablan de vecinas. Dice, me gusta ser parte del grupo de vecinas, soy feliz compartiendo con vecinas, me siento acogida por las vecinas que conocí hoy y me siento feliz viniendo con mis vecinas que están aprendiendo. Todo eso se genera cuando uno ocupa esa metodología que hablamos, desde la práctica, desde la teoría, levantando elementos que son vitales para el desarrollo de ellas, pero también llevando después a la práctica desde el conocimiento y los sentimientos. Bueno, y crisis, misoginia y xenofobia y racismo, y voy a pasar a las conclusiones, porque es un tema que viene con el enlace de esta mesa. Cuando le preguntamos a las organizaciones feministas si es que habían sentido miedo o se habían sentido expuestas, en su mayoría todas contestaron que sí, por trabajar con mujeres migrantes. Como conclusiones, la educación popular sí es una práctica de las militancias feministas de clase popular, esa no declararla. Hay contradicciones con la academia, esto es una cosa que levantamos con la organización de AMPLO, que cuando ellas decían que hacían sus certificaciones, sentían que para ellas de igual forma el certificado de Cernamed tenía mayor relevancia
Las mujeres en situaciones de crisis son las que siempre están ahí. Las mujeres migrantes son las que hacen los trámites de legalización. La necesidad de sistematizar prácticas populares, reforzar otras categorías interseccionales de la discapacidad, disidencias sexuales y sexogenérica, y otros aspectos que hay que profundizar sin duda es ya hablar de la cuerpa como oprimida dentro de la educación sexual integral como un hecho importante de la educación popular que remiten las organizaciones feministas disidentes sexogenéricas, y acá releo la importancia de la educación como un medio, y el reconocimiento de la educación de las educadoras populares, el cuidado y amor a las organizaciones feministas disidentes y sociales, porque como por ahí alguien dijo temprano, hay que cuidar a quienes cuidan. Eso. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por la educación popular. De región, además. La segunda ponencia de esta mesa está a cargo de Catalina Silva, es estudiante de quinto año de Psicología de la Universidad Central, y en su presentación Catalina propone transformar el aula en un espacio político, donde a través de círculos dialógicos las voces marginadas pueden ser escuchadas. Su propuesta es una pedagogía feminista y decolonial centrada en la ética del cuidado. A continuación les dejamos con la ponencia de Camila, que se llama Experiencias sobre interculturalidad y género, diálogos críticos desde la educación. Voy a esperar a que esté puesta la presentación para comenzar. Experiencias sobre interculturalidad y género, diálogos críticos desde la educación. Primero que nada, buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es un honor estar aquí hoy en día como mujer, como feminista interseccional, y es un honor también compartir este espacio con ustedes en el marco del Círculo de Profesoras Amanda Gabarca. Una instancia que lleva el nombre de una mujer que no solo abrió caminos en la educación, sino que también nos enseñó que el pensamiento crítico y el compromiso ético son inseparables de la labor docente. Yo actualmente no ejerzo docencia, pero anhelo algún día llegar a realizarla. Sin embargo, sí he intervenido y participado en comunidades educativas como psicóloga. Hoy quiero invitarles a reflexionar juntas, juntos y juntes sobre las experiencias que vivimos en nuestras aulas, pasillos y comunidades, donde la interculturalidad y el género no son conceptos abstractos, sino realidades que atraviesan cuerpos, historias y silencios. Interculturalidad, más allá del folclore. En Chile, hablar de interculturalidad suele reducirse a celebraciones escolares con trajes típicos o comidas tradicionales. Pero, ¿qué pasa cuando una niña mapuche se sienta en la sala y su apellido es corregido por el sistema? ¿Qué ocurre cuando un estudiante migrante no entiende el código cultural de la escuela y es etiquetado como problemático? La interculturalidad no puede ser una simple postal. Debe ser una práctica cotidiana que cuestione el monocultivo cultural y abra espacio a los saberes diversos. Y eso implica, lamentablemente, incomodarnos, revisar nuestras propias creencias y reconocer que también hemos sido educadas y educados en un sistema que invisibiliza al otro. Género, entre lo dicho y lo callado. El género, por su parte, se manifiesta en los gestos más sutiles, más invisibles, en quien toma la palabra, en cómo se distribuyen los roles de los trabajos grupales, en las expectativas que como docentes depositamos sobre las niñas y niños, y también en lo que no decimos, en lo que callamos. Cuando evitamos hablar de identidades trans, por ejemplo, de violencia simbólica o de cuerpos que no encajan en la norma socialmente esperada. Como profesoras, muchas veces deben verse ante la tensión entre el currículum oficial y la realidad que golpea la puerta. ¿Cómo acompañamos a un estudiante que vive violencia de género en su hogar? ¿Cómo respondemos cuando un adolescente nos confiesa que no se siente cómodo con el género que le asignaron al nacer? Diálogos críticos, el aula como espacio político. La propuesta que traigo hoy día no es una receta mágica, sino una invitación abierta y constante a convertir nuestras aulas en espacios de diálogo crítico, donde podamos nombrar lo que duele, lo que incomoda, lo que transforma realmente. He tenido la oportunidad de trabajar con comunidades educativas donde se han generado círculos de conversación entre estudiantes, docentes y familias,
En esos espacios, la palabra circula sin jerarquías y emergen relatos que nos interpelan, como por ejemplo, una madre haitiana que narra el racismo cotidiano que vive, un estudiante que cuestiona los estereotipos de género en los textos escolares asignados, como también un profesor que reconoce sus propios prejuicios. Estos diálogos no son tareas fáciles, para nada. Requieren tiempo, cuidado y disposición a escuchar sin juicios, sin defensas, pero son profundamente transformadores, porque cuando la escuela se convierte en un lugar donde se puede hablar de lo que realmente importa, de lo que realmente afecta, entonces empieza a cumplir su rol social. Ética del cuidado y la transformación. Amanda Gabarca y Paulo Freire decían que la educación debe estar al servicio de la vida, y hoy más que nunca necesitamos una educación que abrace la diversidad, que reconozca las heridas y que se atreva a imaginar futuros más justos, más equitativos para todas, todos y todes. Esto implica también revisar nuestras prácticas pedagógicas, nuestras evaluaciones, nuestras formas de relacionarnos. Implica preguntarnos, como docentes, ¿estamos enseñando a nuestros alumnos para la obediencia o los estamos educando para la emancipación? Educar desde la memoria y la esperanza. Sí. En este Santiago que tantas veces nos agobia por su rapidez, donde la desigualdad se respira en cada esquina, el acto de educar puede parecernos una tarea titánica muchas veces, pero también es una forma de resistencia política. Recordar a Amanda Gabarca es recordar que la educación puede ser feminista, laica y por sobre todo transformadora, que podemos enseñar desde la memoria, desde la justicia y por sobre todo desde la esperanza de construir un mundo más justo. Les agradezco profundamente este espacio y les dejo una pregunta para seguir conversando. ¿Qué necesitamos desaprender para que nuestras aulas sean verdaderamente interculturales y libres de violencia de género? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por tu presentación. A continuación damos paso a la penúltima presentación de la jornada. En esta oportunidad tenemos el honor de conocer a una experiencia internacional desde Paraguay, a cargo de Ana Ronquillo, socióloga, docente y educadora feminista de la UC de Asunción, actualmente cursando estudios de posgrado, currículum y comunidad educativa de la Universidad de Chile. En su ponencia nos mostrará la experiencia de creación de un juego de mesa que utiliza elementos de la cultura local y en donde pone atención a la sororidad y el patriarcado. Su objetivo es fomentar la reflexión en espacios educativos y ha demostrado ser una forma efectiva de tratar temas tabú, sobre todo en un contexto paraguayo donde estas temáticas y educación sexual integral están en prohibición por ley. ¿Ya? Vamos a poner la presentación del juego de Ana Fuera. Ahí está. Bueno, hola a todas, todes. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir fuera. Bueno, creo que les vi a varias curioseando ahí afuera, viendo el instructivo, el tablero, y les voy a comentar un poco cómo fue la construcción de este juego y un poco a qué contexto nacional responde. Entonces, pasamos a la siguiente. Hay algunas noticias. Es complejo de explicar Paraguay. Paraguay es bastante desconocido en general y si bien existen ciertas menciones al derecho a la educación sexual, no con la palabra integral, en las leyes paraguayas, actualmente hay una resolución ministerial que prohíbe hablar de género en la educación. Entonces es un contexto muy hostil y hay mucha resistencia, tanto desde instancias de poder político como desde las mismas comunidades en relación a la cultura y la ignorancia en ciertos temas. Entonces, para explicar un poquito ese contexto, yo les voy a mostrar un video de 1 minuto y que va a hablar por mí.
Si vamos a ver, casi está silenciado el reproductor. Pasa ahí a la izquierda, como un parlantecito. Sí, está Abajo. Ahí, abajo. ahí. Ya. Leemos los subtítulos para que lo voy viendo para que puedan tener alcance. Ya. Grupos feministas y educadores sanitarios critican el sesgo religioso de este plan educacional, que afirman cosas como esta: las chicas deben ser conscientes de cómo la forma en que visten influye en el comportamiento de los varones. El amor en el matrimonio dura para siempre. El cerebro de una niña es más pequeño y ligero que el de los varones. No hay mención a LGTBIQ+, o la identidad de género, tema censurado en las escuelas paraguayas desde el 2017. No confíen en los condones. No te masturbes o terminarás aislado y frustrado. Lo que acabas de oír forma parte del primer plan de educación sexual de Paraguay, un país mayoritariamente católico donde el aborto se castiga con cárcel, incluso en casos de violación e incesto, y tiene las tasas de embarazo adolescente más altas en Sudamérica. Se ha demostrado que esas cifras se pueden reducir con una educación sexual integral más allá de la abstinencia. Grupos feministas y educadores sanitarios critican el sesgo religioso de este plan educacional, como que afirma cosas como esta. Bueno, esto ya lo leí de nuevo. Sí. Pero se entendió, ¿cierto? Sí. No, pues, empezaba el de nuevo. Bueno, eso. Se entendió, ya. Es lo importante. No había como... Sí, ahí queda claro el contexto del que hablamos, ¿verdad? Bueno, como decía, Paraguay es un país donde la religión católica es muy fuerte y vamos avanzando un poquito ahí, les comento más. Bueno, entonces FUEGA nace desde la sociedad civil, nace desde organizaciones feministas, ONG, organizaciones LGTBIQ+, que en total son 24 organizaciones que forman parte del proceso de construcción de este juego. Pasamos a la siguiente. A mí me tocó la facilitación con otra compañera de los talleres, 5 presenciales, 5 virtuales a lo largo de 6 meses, donde se discutió cómo elaborar fuego. Ahí, la siguiente. Bueno, ahí esa es la ficha técnica, pero sobre todo para mí es importante visibilizar que fue una construcción colectiva de varias personas, de las cuales yo estoy hablando acá, pero no una creación personal mía. Y la siguiente, ahí las organizaciones que participaron, una más, son fotografías del proceso de construcción, y el objetivo a lo largo de este proceso fue, por un lado, la elaboración en sí del juego y que el juego sea pertinente y llegue a las comunidades en que se pueda, y por otro lado, que estas organizaciones que participaban tengan herramientas de cómo construir juegos educativos y trabajar inclusive otras temáticas o elaborar otros juegos en el futuro. Ahí. Y en cuanto a los contenidos de los talleres, se trabajó mucho la legislación existente en Paraguay sobre temas de violencia de género, historia de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ en Paraguay, y por otro lado aspectos más teóricos sobre qué tener en cuenta para elaborar un juego y que este juego sea aplicable con un propósito educativo. En cuanto a estos contenidos, fue toda una discusión de las organizaciones porque ahí se buscaba desmontar 2 grandes mitos en relación a la diversidad sexual. Una, que es una moda reciente, como esto ahora recién existe y antes no era así, antes los jóvenes no eran así. Y por otro lado, que se trata de una agenda extranjera que viene a destruir la cultura paraguaya, que siempre fue súper heterosexual. Entonces, para nosotros era importante rescatar esa historia oculta también y que esa historia oculta se plasme en el juego y romper esos mitos. Bueno, hay algunos aspectos transversales. Tiene un abordaje interseccional de la violencia en términos de género, clase, etnia, raza. Tiene un sentido colaborativo, eso también fue un debate, que no sea un juego de competencia
Y de hecho, en las reglas del juego hay muchos elementos en que tenés que ayudarle al otro equipo para ir avanzando hacia la meta, que es destruir el patriarcado. Reconocer actores colectivos en la historia, o sea, no solo grandes personajes como en la historia paraguaya Serafina Dávalo o grandes mujeres, sino también mujeres que llevaban tareas de cuidado, momentos históricos importantes, sindicatos de mujeres. Entonces, ver estos actores colectivos en la historia nacional. Bueno, temas que están en el currículum, pero nadie les hace caso y depende mucho de si el profe tiene interés. Entonces, también eso se trató de incorporar en el juego. Y sobre todo la adaptación a la realidad cultural paraguaya. Y ahí un elemento súper importante es el idioma guaraní. Paraguay es un país bilingüe. Si bien el juego tiene un predominio en castellano, porque el guaraní es un idioma más oral que escrito, tratamos de incorporar términos y conceptos que son del idioma guaraní también. Bueno, ahí se ve un poco. También el juego, aparte de todo el instructivo y las tarjetas, trae ese librito amarillo que es una guía muy breve de pasos para la construcción de un juego educativo. Y bueno, esa es la ruta lúdica que va hablando de estos pasos sencillos de cómo construir un juego y qué tener en cuenta, cuestiones como pensar la edad de participantes, la temática, el diseño que sea atractivo, la duración, cuestiones que tienen que ver inclusive con aspectos de la psicología de los jugadores. Bueno, ahí eso es el juego en sí. Como les dije, tiene este tablero donde hay una forma de S, que es la sororidad, que es como la herramienta para destruir el patriarcado, que es la P que está ahí atravesando la S. Y ahí vamos avanzando y les voy mostrando más. Bueno, esos son los objetos que trae el juego y el instructivo. Pasamos a la siguiente, ese es el tablero que les comenté y les explico un poquito en qué consiste cada tarjeta. Hay 5 tipos de tarjetas, de las cuales hay 30 tarjetas de cada tipo. Esta se llama Adivina quién, que consiste básicamente en adivinar personajes o momentos históricos. El siguiente, por favor. Después línea del tiempo, que tiene que ver con acontecimientos y ubicar un poco en qué momento ocurrieron. La siguiente, esa es sentipienso, que te da como 3 pistas y tenés que adivinar qué tipo de violencia es, y acá nos basamos mucho en la legislación paraguaya. Actúa en 3, 2, 1, que se trata de escenificar situaciones, y acá les doy un ejemplo del uso del guaraní. Esta tarjeta hay que adivinar una respuesta que es lorito oga. Lorito oga es como el lorito de la casa, oga es casa en guaraní. Y se refiere como hay un pensamiento popular de que el lorito oga es el hombre que está sometido por su mujer en la casa. Entonces uno tiene que escenificar esa situación y adivinar este concepto cultural, digamos. Y ahí voy hacia las últimas. Juntes o nada plantea situaciones que hay que debatir y ver si están de acuerdo o en desacuerdo con la respuesta que propone la tarjeta. Y bueno, el juego tiene vidas que se utilizan para ayudar a los otros equipos y trae sus peoncitos que tienen esos 3 símbolos que se ven ahí. Y bueno, esos ya son detalles de cómo el tablero te va guiando a ciertas situaciones. Y ahí vamos a una más, otra más, una última. Bueno, y eso en general para respetar el tiempo. Ese es el equipo que trabajó en la elaboración del juego desde estas organizaciones. Muchas gracias por su atención. Tremendo trabajo y realizado. Muchas gracias. Por último, tenemos una experiencia local de la educación especial pública. La profesora de educación diferencial Claudia Sánchez, de la 11, candidata al título de grado de la UBA Pedagogías Críticas, nos mostrará su trabajo llamado El juego como enriquecimiento curricular, implementación de un espacio lúdico con enfoque inclusivo y no sexista para estudiantes con retos múltiples. A través de su presentación
cordillera y otras discapacidades. El proyecto constituye una experiencia de trabajo colaborativa entre la profesora diferencial y el terapeuta ocupacional, quienes intencionaron el uso de materiales multisensoriales para desafiar con estos estereotipos de género y barreras físicas. Así que a continuación Claudia nos va a presentar su trabajo. Sí, dale. Súper. Muy buenas tardes. Les quiero presentar cómo desde las escuelas especiales podemos encontrar múltiples barreras, pero al mismo tiempo oportunidades que debemos defender desde nuestra trinchera como profesoras y los resultados que esto nos pueden dar. ¿Qué voy a exponer? Primero, el problema, el recreo como un espacio de exclusión. Posteriormente, una solución. Luego, el enfoque que tiene esta solución y los resultados y el análisis que pudimos hacer a partir de esto. Esta es una experiencia que sí o sí en un marco de escuela especial la tuve que enmarcar dentro del currículum nacional. Y dentro de las herramientas que tenemos se encuentran los planes de adecuaciones curriculares. Mediante esto podemos hacer y deshacer dentro de las escuelas especiales muchos aspectos del currículum. Y de hecho en las escuelas regulares también se puede hacer para aquellos estudiantes que son parte del programa de integración. Y muchas veces esto se puede extrapolar a cursos enteros si es que dentro de este plan se contempla la inclusión, por ejemplo, del estudiante en el curso completo. Entonces ahí es un guiño para que podamos aprovechar estos recursos que la propia legislación nos entrega. Este, como mencionó Isabel, es un trabajo colaborativo y yo acá me voy a centrar en el análisis desde el feminismo de este trabajo. Lo realicé junto con Alba Herrera, que es el terapeuta ocupacional del Colegio Ginés Keller. Esto se sitúa en el primero básico, el curso de quien yo soy profesora jefe. Esta es una escuela de contexto, escuela especial orientada a estudiantes con ceguera, baja visión y retos múltiples o discapacidades múltiples. Mi curso tiene un rango etario de los 6 a los 9 años y está compuesto por un total de 6 estudiantes, entendiendo que dentro de las escuelas especiales de retos múltiples el máximo de estudiantes son 8. El punto de partida fue una problemática que yo empecé a identificar desde el inicio, que es que los recreos son, a pesar de ser una escuela especial, son bastante excluyentes. ¿Por qué? Porque tenemos un patio único en donde quienes poseen movilidad para caminar y o correr, en el fondo de desplazamiento autónomo, pueden aprovechar el espacio por completo. La mayoría de quienes lo hacen son estudiantes grandes de más de 15 años hasta los 26, las escuelas especiales tienen un nivel laboral que llega hasta los 26 años y la mayoría de ellos son hombres, ¿sí? Varones dentro de este colegio. Mi curso, todo mi curso presenta discapacidades motoras de diferentes grados, ¿sí? Por tanto, la mayoría de los espacios de recreación para ellos, en todos los recreos, se restringían a la banca, que está acá en la imagen superior, o a los columpios, ¿sí? Eso, para cualquier persona que realice el análisis, representa un espacio de exclusión, en donde no existe un espacio en donde puedan desarrollar un momento lúdico, un momento de exploración, un momento de interactuar con sus pares, sino que es un espacio en donde físicamente están en el patio, ¿sí? Pero la mayoría o estaban sentados o balanceados. Además de todas estas dificultades que acabo de mencionar, dentro del colegio, cada curso tiene un asistente de aula, quien es la única persona que se encarga de monitorear lo que ocurre con cada curso durante los recreos. Ahora, ¿por qué esto es relevante de mencionar? Por las características de la mayoría de los estudiantes de este colegio, la mayoría no realiza juegos ni siquiera exploratorios. Por tanto, el acompañamiento adulto sí es muy necesario. Y acá es donde empieza toda una disyuntiva respecto a juego libre y el tipo de acompañamiento que como adultos podemos proponer. Esta es la imagen panorámica del patio. Es un patio enorme, este colegio es gigante. Y como vemos, la mayoría es maicillo.
que además para personas que presentan dificultades importantes para la marcha es terrible como espacio de desplazamiento. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta nació desde las dificultades, ¿sí? Desde mi rol y el tipo de interacción que se da a nivel de consejo de profesoras y profesores. Difícilmente se podía, y de hecho fue discusión de uno de los consejos, se podía intervenir en el patio en sí. Desde los principios de la inclusión, sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad, el problema acá es el patio. La dificultad no está en niños y niñas y niñeces del colegio, es el patio el que no corresponde como espacio. Sin embargo, para intervenir a nivel de patio, el poder de decisión que tengo como profesora se minimiza bastante. Y es aquí en donde se propone que sea el aula de clases, el espacio propio de este curso, el que se transforme en el espacio lúdico. Esto empezó de una forma muy pequeña, con solamente 2 tatamis, que son estas alfombras de goma eva gruesa, y juguetes propuestos y proporcionados por el terapeuta ocupacional. Al integrar a la familia en nuestra necesidad de que este espacio creciera y se adaptara a las necesidades físicas y sensoriales de niños y niñas del curso, logramos avanzar a tener ya un espacio con múltiples tatamis, y ahora tenemos la mitad de la sala completamente dedicada al espacio lúdico, ¿sí? Esto fue un desafío el plantear dentro de la escuela especial, ya que se trabaja profundamente en que todos los estudiantes, las y los estudiantes, mantengan un ritmo de educación y utilicen un currículum nacional lo más próximo a una escuela regular. Por tanto, que la mitad de la sala de clases sea un espacio lúdico es bastante disruptivo y complejo de exponer como un argumento de necesidades de las propias niñeces del curso. La planificación de este espacio tuvo 2 enfoques principales. Primero, un enfoque no sexista, en donde la equidad de espacios y el derecho al ocio fuese garantizado, ¿sí? Y desde la interseccionalidad tenemos el enfoque desde las niñeces, evitar el adultocentrismo que se producía dentro del espacio amplio que es el patio. En el fondo, ese patio estaba en función a las necesidades de los adultos del colegio, a la cantidad de asistentes disponibles, a la cantidad de recursos económicos del cual dispone el colegio, y no era funcional a sus necesidades. Desde el enfoque de niñeces podemos identificar que el juego, desde el derecho y la principal ocupación de la niñez, lo pudimos abordar desde la teoría y la convergencia epistemológica que realiza Mirta Chopler y la propuesta Pickler-Loxi, que recomiendo bastante leer si es que a alguien le interesa, que también bebe mucho desde la psicomotricidad, ¿sí? Y la necesidad de tener espacios en donde los cuerpos que acá han sido oprimidos desde que son niños, niñas y niñas, desde que son mujeres y desde que además presentan situación de discapacidad, requiere y es responsabilidad de las escuelas el que tengan un espacio en donde poder recrearse. Desde un enfoque anticapitalista, ¿por qué anticapitalista? Perdón, anticapacitista, que también tiene relación. La discapacidad, al ser analizada en una perspectiva crítica, es una categoría política, ¿sí? Y de hecho proviene desde las prácticas capitalistas y de cómo el cuerpo discapacitado es eliminado desde la sociedad, ¿sí? Y por supuesto, desde este enfoque, la accesibilidad universal, entender que es parte de los derechos de las personas con discapacidad el que cada etapa dentro de su ciclo de vida tenga la mayor dignidad posible y cómo el Estado se hace cargo de esto. Y en este caso el análisis es cómo el Estado, mediante políticas públicas que son trabajadas desde la escuela especial, está fallando en espacios necesarios e importantes como lo es el espacio de ocio en el recreo. Acá tenemos ejemplos de cómo se implementó en la práctica esto. El tipo de juguetes, el tipo de rincones, incluso las dimensiones del espacio, todas estaban en torno a las necesidades de las niñeces de primero básico. Tenemos rincones asociados a cuidados, que por supuesto que tienen que estar. Acá el problema, y de hecho esta es una discusión que se planteó con una colega dentro del colegio,
El problema es asociarlo solamente a que sea utilizado por las niñas y no por los niños. Acá tenemos un ejemplo muy gráfico de la movilidad que logran estas niñeces en un espacio pensado para ellos, ¿sí? En el fondo pasaron de estar sentados, sentades o balanceándose en columpios a poder movilizarse, a poder reptar, a poder manipular materiales, a poder explorar en libertad. ¿Cuáles son los desafíos y proyecciones? ¿Es esta una solución parche? ¿Qué sucede con el patio? ¿Original espacio de esparcimiento? Por supuesto que es un tema a seguir debatiendo y de hecho acá la labor yo creo que toda docencia es sentarse dentro de las escuelas, abrir trincheras en donde estos debates vayan ganando masividad. Entonces de a poco, con un proyecto muy pequeño, que es el ejemplo que les acabo de mostrar, se van interesando más colegas, se van interesando la jefa de UTP. Empieza a visibilizar la directora de que es un espacio que las familias agradecen. Y mediante todo este mecanismo se pueden ir explorando nuevas posibilidades de que tal vez el patio tal como está no es tan adecuado y podemos hacer algo mejor. Cambio de dotación, cambio de ideas. ¿Cómo se institucionaliza un espacio lúdico en sala? Acá una gran dificultad es ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el día de mañana cambia la dotación, yo no estoy, y ese espacio, ¿qué sucede con él? ¿Se pierde o no se pierde? La importancia de institucionalizar este tipo de propuestas es mantener esta garantía de derecho al esparcimiento. Y por tanto también es importante que se incluya en el plan de trabajo de cada colegio. La carga de la implementación implica una sobrecarga laboral, ¿sí? Si pueden ver, acá tenemos tatamis, tenemos muchos juguetes, todos estos juguetes tienen que ser dispuestos, tienen que ser guardados, tienen que ser higienizados, los tatamis tienen que ser limpiados y además guardados. Todo eso recae sobre mí y sobre el asistente de aula. Y eso obviamente es trabajo feminizado y se agrega a nuestra labor que ya es pesada en este contexto. Por tanto, por supuesto que es un desafío a proyectar y en cuanto esta propuesta sea plausible a nivel institucional, esta carga de implementación de un espacio lúdico tiene que ser, por supuesto, que tiene que ser pensada en evitar una sobrecarga y en que sea colectiva y que haga participar a toda la comunidad y que no sea solamente responsabilidad del equipo de aula con esta idea loca y particular que se llevó a cabo. En conclusión, el juego no es un premio, es un derecho de las niñeces y la escuela debe garantizar su equidad y acceso. La equidad desde lo político va en todos los ámbitos y cuando hablamos, por ejemplo, de las actividades maravillosas que mencionaban en la mesa anterior, también tienen que estar pensadas en su accesibilidad, también tienen que estar pensadas desde la lectura fácil, desde el braille, desde la lengua de señas, desde las neurodivergencias. Ser niña y ser niña con discapacidad son luchas hermanas, ¿sí? Por tanto, tienen que estar presentes siempre en la discusión. Gracias a la interseccionalidad es que muchas luchas desde la discapacidad se han logrado politizar y es de donde ingresa el feminismo con grandes aportes que por supuesto que acogemos, pero enormemente. Y el trabajo siempre es colectivo, los cambios también. Sin el apoyo del asistente de aula esto no habría sido posible. Sin el apoyo del terapeuta ocupacional del colegio tampoco habría sido posible. Sin el apoyo de las familias de este curso tampoco habría sido posible llevar a cabo esta disputa de entender la lógica del juego y el espacio de esparcimiento como un derecho e integrado dentro del currículum y no como un descanso de 20 minutos en que nosotros nos dedicamos a actividades adultas propias de nuestro trabajo. Muchas gracias. Queremos agradecer a las cuatro, por supuesto, por las ponencias que nos entregaron. Quiero saber si habrá alguna persona que quiera hacer preguntas. Ya, vamos a esperar entonces en esa recolección. ¿Nada más? Ya. Ya, les voy a hacer las preguntas, por supuesto, dirigidas a todos ustedes. Hay aquí, bueno, la pregunta igual directamente al juego fuera. Dice, el juego fuera
Sí, a ambas. Sí, fue introducida en algunas escuelas y también en contextos comunitarios. El juego está orientado a más adolescentes, o sea, es a partir de los 12 años. Y en general tiene un buen recibimiento porque es una manera amable de meter el tema y sobre todo se trabaja en las comunidades donde todas estas organizaciones ya tienen un trabajo, un proceso, entonces abre por un lado la posibilidad de divertirse, por otro lado abre discusiones necesarias en la comunidad y tensiones. En cuanto a su implementación en el contexto escolar, varía mucho a la voluntad de alguna docente que se anime. Yo lo implementé en la escuela donde trabajaba, pero de manera medio clandestina, la verdad. Porque, a ver, levanta muchas alertas respecto a los apoderados, apoderadas en las comunidades educativas. Entonces depende mucho de la complicidad que uno tenga con los estudiantes para poder trabajar el juego en aula. Esa es la experiencia que existe. También existe otro juego que se llama Deliberades, que tiene como la misma propuesta pero con otros contenidos. Y a ver, es como una táctica en el contexto particular que tiene Paraguay, donde no van a dejar entrar de manera oficial la ESI ahora. Entonces ahí es como una forma subrepticia de trabajar el tema y ir generando conciencia, y sobre todo que es una demanda de los y las estudiantes conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Aquí también tengo otra pregunta para la señora. ¿Cómo podemos adquirir juegos? Bueno, FUEGA es de distribución gratuita dentro de Paraguay, es decir, las organizaciones que participan en la elaboración tienen ejemplares del juego y en general uno tiene que acercarse a una organización para poder utilizar el juego. El juego no se compra ni se vende, por el momento no está disponible en una versión digital. Dentro de Chile yo soy la única persona que tiene un ejemplar, entonces pueden acercarse a mí y coordinamos algún encuentro para jugar FUEGA. Sí, con la aclaración de que son muchos contenidos de Paraguay, entonces nada, van a ser personajes históricos de Paraguay, palabras del guaraní y eso está muy contextualizado el juego, pero yo probé jugarlo aquí en Chile en una presentación que hicimos en la universidad, igual se divirtieron y aprendieron cosas de Paraguay, así que abierta a eso, a compartir el juego desde aquí. Ya, también aquí hay una pregunta que tiene también que ver con discapacidad principalmente. Dice, ¿cómo implementar espacios comunes inclusivos que sean para todos, que no nos enseñe que quienes viven en discapacidad no tienen derecho al espacio público? Es decir, la psicóloga yo creo que lo principal al momento de planificar un espacio accesible es la participación de las propias personas con discapacidad. O sea, eso es número uno. En el caso de escuelas particulares como la que yo trabajo, la participación del estudiantado es compleja porque existen estudiantes sin sistemas de comunicación, que no tienen desarrollo de lenguaje verbal y tampoco se ha implementado un sistema comunicativo alternativo para ellos. Y en ese caso están, pero más que obligadas a participar, las familias, las y los profesionales que trabajan más de cerca. Y dentro de generar accesibilidad para esas discusiones se participan también los propios estudiantes. Ellos son quienes con sus propios cuerpos prueban los espacios. Entonces, algo muy simple, como ejemplo de la poco accesible que es ese patio, los columpios al momento de balancearse, que ahí participan estudiantes en ese balanceo muy grande y que prácticamente dan la vuelta en el columpio, en el suelo debiese haber una marca podotáctil para los estudiantes que, si utilizan bastón o no lo utilizan, puedan identificar hasta dónde se pueden o no golpear.
Entonces, ese tipo de cosas que son parte de la accesibilidad en cuanto a infraestructura, de la accesibilidad universal, eso lo conocen arquitectos, hay normativas de construcción al respecto. Entonces pasa mucho por la voluntad de los equipos directivos y además también todo el apoyo que puedan dar desde la corporación de educación respectiva, el preocuparse de esos espacios, evaluarlos y hacer algo al respecto. Si bien estos son temas que se han tocado en el ejemplo particular que les doy, esto ha sido un tema dentro del Consejo de Profesoras, la limitante que tenemos es que el Consejo, si bien por normativa debe ser soberano, es el espacio de decisión máximo, muchas veces su capacidad de deliberación no está bien instalada, porque tenemos como problema, nosotras las profesoras, en general dentro de ese espacio, en que el tipo de discusión no es política, ¿sí? Por tanto no se plantea desde un derecho, sino que se plantea desde las posibilidades del colegio en este momento. ¿Cuánto dinero tenemos? No tenemos dinero, con suerte tenemos cartulina, entonces no se puede. No se plantea desde, ¿es esto un derecho de estudiantes? ¿Es esta una obligación nuestra? ¿Qué podemos hacer al respecto? Si la dirección no puede hacer algo, ¿a qué otras instancias podemos recurrir? Las familias, ¿qué opinan al respecto? Muchas veces las familias no están enteradas de este tipo de problemáticas y es ahí en donde sí tenemos una colaboración estratégica súper importante, porque las familias sí pueden ir a instancias superiores, las familias sí pueden hacer una presión que por nuestra calidad de ser trabajadoras nos complica, porque uno también quiere mantener el trabajo. Pero, exactamente, pero la comunidad completa sí tiene mucho poder de acción. Entonces, participación de las personas con discapacidad en la planificación y deliberación de cuáles son las necesidades. ¿Funcionó o no esta adecuación? Tal vez una adecuación parecía maravillosa en el papel, pero en la práctica no sirve. Las familias, los profesionales, los propios estudiantes que tengan un sistema de comunicación son quienes utilizan esos espacios y viven esos espacios. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta que enviaron en el papel, me imagino que igual vamos apuntado tal vez afuera, creo que sí. Dice, ¿cómo se abordan las revelaciones o cuando la gente participante de los talleres o en el juego cuenta algún tipo de historia personal de violencia? A ver, en la experiencia que tenemos se decidió justamente acotar la utilización del juego a las organizaciones participantes porque las organizaciones lo utilizan en comunidades que conocen y que pueden acompañar. Entonces se trabaja en las organizaciones esa contención y acompañamiento y por eso el juego está cuidado que no sea de libre circulación, que es algo que vos te vas a comprar en un lugar y usas en cualquier lado, sino que sea desde organizaciones que tienen criterios dónde es adecuado trabajar, con qué tipo de comunidades, hay un acompañamiento antes y un acompañamiento después, y también en el hecho de que no es tan autoadministrable el juego, se requiere la facilitación de una persona que conoce el contenido. Entonces esas son las maneras un poco de trabajar ese tema. Y lo otro que estamos teniendo es como una recolección, una sistematización de la experiencia de utilización del juego. O sea, cada vez que una organización lo utiliza, se llena un formulario de ver qué fue saliendo en la discusión o inclusive cuestiones que haya que corregir en el juego, como cómo está planteado un tema en una tarjeta o ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Ana, por tu respuesta, por compartir, bueno, a todas, por supuesto. Les damos un aplauso. Agradecemos la participación. Les voy a dejar a continuación una serie de reflexiones de esta jornada y no se vayan porque acuérdense que está el último sorteo de... Sí. Así que bueno,
apoyo del Fondo Alquimia, que permitió que pudiéramos gestionar la participación de ponentes de distintos lugares de Chile, desde Juan Fernández, desde Quinchao, desde Valparaíso, desde Concepción, Tarapacá. Nos hubiese gustado llegar a más lugares, lo intentamos hacer esa búsqueda, así que es una misión para todos de la siguiente jornada poder hacer una nueva búsqueda, quizás, de más lugares y más personas que estén haciendo ese trabajo. Hoy día estuvimos presentes no solo de ponencias con un enfoque academicista, sino ponencias que nos compartieron saberes, experiencias prácticas, experiencias reales, donde la emoción, el corazón, la dedicación que cada uno le pone se visibilizó, y creo que eso es súper valioso. Y sobre todo es valioso porque frente a esta ola conservadora, el cuidar, respetar y proteger las infancias trans y no binarias se hacen muy relevantes, y por eso ese eje mental. Quizás el eje de otra siguiente jornada, no sabemos en qué vamos a estar, sea otro, pero queríamos darles esa visibilidad. Y nos compartieron también espacios desde lo cotidiano, formales e informales, donde se habló de educación sexual integral, con mirada decolonial y feminista, de gestión escolar que democratiza y lidera con perspectiva de género, de experiencias transinclusivas y de disidencias que nos recuerdan que ninguna identidad puede quedar atrás, y de pedagogías no sexistas que rompen los estereotipos y visibilizan a las mujeres como sujetas históricas. Y lo último también, sobre todo la experiencia de Tarapacá, también en este proceso tan grande migratorio que estamos viviendo como país, que la educación debe ser un puente y no un muro. Y también a las voluntarias, al encargado audiovisual, a los ponentes, a la organización misma. Gracias por el espacio que hemos creado y hemos construido. Esperamos que este vínculo de colaboración con muchas organizaciones, sobre todo que no conocíamos, se mantenga en el tiempo. Y también hemos visto varias caras conocidas de redes amigas que están participando en este sorteo que hicimos para regalar estos materiales. Y estamos muy contentas de que estos recursos puedan llegar a Quinchao, quizás, a Tarapacá. Bueno, no incluimos a los ponentes del sorteo, pero puede ser que se lleven algo de lo que estaba para facilitar. Le vamos a dar un número. Pero esto lo termina aquí. Pronto también llegaremos a más personas gracias a la filmación que tuvimos de esta jornada. Vamos a tratar de, lo vamos a hacer de crear nuestro canal de YouTube. Y ahí van a poder contar con todas las ponencias que hoy día visibilizamos. Y hoy, para cerrar, salimos con más preguntas, con más desafíos, y como organización queremos creer también con más herramientas y con más redes a lo largo de Chile. La invitación en este cierre es a que sigamos construyendo comunidades educativas donde quepan todos y donde las acciones concretas, gratuitas y de comunidades de colaboración colectiva sigan germinando. Porque la educación debe ser un acto de libertad, de amor y de justicia. Muchas gracias.